Son las 8:39. Cuando el PLD llegó al poder en el 96, trajo en su plan de gobierno algo que le llamó capitalización. ¿Y qué era la capitalización? La capitalización fue el nombre que se le ocurrió ponerle a la réplica de un proyecto que se llevó a cabo en Bolivia y que implicaba entregarle las propiedades públicas al sector privado. Bueno, como consecuencia de eso... Domingo, discúlpame, por favor. Vamos a pedirle a nuestro querido compañero Fafa Taveras que cierre el micrófono para que todos nosotros podamos... Ahí está, perfecto. Adelante, Domingo. Y permíteme presentarte, porque tú no me dejaste presentarte, mi amor. Era que se nos estaba yendo el tiempo. No, esta es la voz prístina, transparente, comprometida de Domingo Páez. Adelante, Domingo. Miren, gracias, Patricia. El PLD, como consecuencia de ese proyecto de entrega del patrimonio público al sector privado, llamado capitalización, privatizó gran parte del sector eléctrico, privatizó los ingenios del CEA, privatizó lo que quedaba de Corde, en fin, se canibalizó todo eso. Pocas cosas quedan de esa en pie. Los ingenios volvieron a manos del Estado, pero ya convertidos en menos que lo que eran. Las empresas distribuidoras de electricidad volvieron al Estado, pero antes quienes invirtieron se llevaron una forja de $200 millones. Oigan eso. En el sector eléctrico, de acuerdo con Celso Marrancini y de acuerdo con el discurso que se construyó, con el relato, el falso relato que se construyó para justificar la capitalización, se iba a definir eficiencia por todos lados. El Estado iba a dejar de dar $4 millones, el equivalente actual, en subsidio, que eran 200 millones de pesos entonces. Y aquí la eficiencia del sector privado iba a garantizar que bajaran los precios de la energía eléctrica, que hubiera azúcar por doquier con los ingenios, y que todas esas empresas de Corde se convirtieran en robustas industrias constructoras de empleo y de riqueza. Pero eso se quedó ahí en el discurso. Lo que ocurrió fue que, como ironía de la historia, en la administración del sector eléctrico de Celso Marrancini se llegó al déficit más grande que jamás haya definido el sector eléctrico. Sí, ese Celso Marrancini que decía que si se vendía la CDE en $1, el Estado salía ganando. ¿Ustedes saben cuál fue el déficit de su administración en un año? Llegó a la friolera de $1.350 millones. Como consecuencia de eso, del desastre de la capitalización, el país ha votado a través de subsidio al sector eléctrico casi 500.000 millones de pesos desde que se llevó la capitalización hasta esta fecha. Oigan, casi 500.000 millones de pesos de los impuestos que pagamos todos se han invertido subsidiando al sector eléctrico después de privatizarlo. Bueno,
La gente que entró del sector privado al sector eléctrico ha perdido un centavo, ni un centavo ha perdido. Ahora, todos nosotros hemos visto empobrecer el Estado Dominicano. Todos nosotros hemos visto al Estado Dominicano precarizar su responsabilidad frente al ciudadano bajo el argumento de que carece de dinero para responder a los problemas sociales, a las demandas sociales. Miren, entre esas demandas sociales estaban más de 30,000 pensiones. 31,000 dice este gobierno, el gobierno del cambio. Que no hubo dinero para darle a esa gente 5,000 pesos para que murieran en condiciones menos precarias que la que habían vivido toda su vida. No habían 5,000 pesos, pero habían, bajo el criterio de empresarios como Celso Marrancini, habían 500,000 millones de pesos para pagárselo a subsidio, pagar la ineficiencia del sector privado y la ineficiencia de la privatización del sector eléctrico. No habían 5,000 pesitos para darle a los cañeros, pero habían 200,000 millones de pesos cada año para entregárselo en exenciones impositivas a la élite empresarial dominicana. Y durante todo ese tiempo, más de 3,000 de esos obreros cañeros murieron. Más de 3,000 murieron caminando calle arriba, calle abajo, pidiéndole, implorándole a los gobiernos del PLD que le entregaran una miserable pensión de 5,000 pesos o de 10,000 pesitos. Ese es el producto de la capitalización. Ese es el producto de la privatización desalmada y criminal. Oigan, un estigma que le queda a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Esa fue una expresión de la genialidad de Leonel Fernández. Sí, de la genialidad del proyecto de desarrollo de Leonel Fernández a costa de la muerte de los que menos tienen y de los que no pueden defenderse. Ahora, el gobierno empresarial de Luis Abinader está intentando pensionar a esa gente porque van a privatizar todo lo que queda del Estado y no quieren ese ruido en la calle. Por eso es que quieren resolver eso. Y qué bueno que lo resuelvan. No lo resolvieron los otros de manera irresponsable y criminal, imperdonable. Es una vergüenza para la cultura de responsabilidad política que construyó Juan Bosch y sobre la que se cimentó el Partido de la Liberación Dominicana. Es una vergüenza para Leonel Fernández y Danilo Medina. Bueno, a lo mejor ni piensan en eso. Pero la verdad es la siguiente. La verdad es que por ahí andan todavía cayéndose muertos día a día, gente que contribuyeron a construir riquezas nacionales y particulares, y que los beneficiarios de esas riquezas nacionales, los que vivieron en el boato, los que han disfrutado de todos los privilegios derivados de esa riqueza, ni siquiera fueron tocados por la conmiseración que le llamaba a grito a que le pusieran una pensión de hambre a esa gente. Esa vergüenza perseguirá al Partido de la Liberación Dominicana siempre. Esa vergüenza perseguirá a Leonel Fernández y a Danilo Medina siempre. Fueron muy pocos en el PLD que levantaron su voz contra la privatización. Muy pocos fuimos. Bueno, ojalá y el gobierno empresarial del cambio resuelva esa ignominia histórica y le entreguen a esa pobre gente lo mínimo, lo básico para morirse de manera menos cruel
que la que le condenó el Partido de la Liberación Dominicana y sus gobiernos. Isidro.